Vamos entonces a tomar nuevamente la clase. Entonces les comentaba que dependiendo qué le ponga enfrente al operador Nabla, voy a tener un resultado diferente. Y eso define entonces una serie de operaciones, con vectores o con escalares del operador Nabla. La divergencia de un vector, por ejemplo, pues la vamos a definir como la derivada parcial del vector de la componente x con respecto a x, más la derivada parcial de la componente y con respecto a y, más la derivada parcial de la componente z con respecto a z. Esa sería la divergencia del vector A. Miren que el resultado da un escalar. Aquí no lleva vectores unitarios. La divergencia de un vector es siempre un escalar. O sea que la divergencia es una operación que actúa sobre un vector y da como resultado un escalar. Claro, las operaciones en otros sistemas de coordenadas son un poco diferentes, un poco más complicadas, y ahí vienen las expresiones. No hay que memorizárselas, solo hay que tenerlas a mano para hacerlas en el sistema correspondiente. Aquí mostramos la divergencia en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas para que tengan conocimiento, ¿verdad? Estas de aquí arriba son las coordenadas cartesianas, son las primeras. Estas que están acá son realmente las cilíndricas y las esféricas son estas de abajo, ¿verdad? Estas son las esféricas. Ok. Vamos a ver un ejemplo acá. Dice, determine, vamos a ver, esféricas. Dice, determine la divergencia de estos campos vectoriales. Entonces me dan aquí varios ejemplos. Un campo que está expresado en cartesianas, un campo que está expresado en cilíndricas y un campo que está expresado en esféricas. Entonces, la solución, bueno, en cartesianas es muy fácil. Se toma la derivada parcial con respecto a x de cada componente y se suman. Entonces, la parcial con respecto a x de px, pueden ver que es, entonces, 2xy, ¿verdad? La derivada parcial de este término respecto a x. La derivada parcial con respecto a y es 0, porque este término no tiene componente y. Y la derivada parcial de az con respecto a z, pues es x. Entonces, a la hora de poner acá la divergencia, entonces será 0 y xz. Aquí x, ¿verdad? Porque es la derivada parcial con respecto a z de xz, lo cual da entonces x. O sea que ese resultado es la divergencia, un vector. Si ustedes les dijeran cuál es el valor de la divergencia en un punto específico, tendrían que sustituir los valores de x, y, z. Y aquí están las derivadas. Aquí estaría la derivada. Aquí está la divergencia de Q en coordenadas cilíndricas, escrita de esta manera. Si sustituimos las componentes Q sub Q, Q sub phi, Q sub Z, Q sub rho, Q sub phi, Q sub Z, tendríamos entonces acá rho seno cuadrado, Z cuadrado Z, Z coseno phi. Entonces, la primera derivada, o sea, la derivada con respecto a rho de esto, pues es 2 rho seno phi. Pero como hay un rho aquí abajo, se cancela y queda solamente 2 seno phi. La otra derivada es 0 porque este término no depende de phi, solamente tiene rho cuadrado z. Y esta derivada es, como con respecto a z, es nada más coseno de phi. O sea que la respuesta es 2 seno phi más coseno de phi. Ese sería el valor de la derivada con respecto de la divergencia de Q del Q, ¿verdad? Entonces pueden ahí ver que es un escalar. Y finalmente la divergencia de T, del campo vectorial T, que está dado en esféricas. Entonces tomamos la fórmula de la divergencia en esféricas. Aquí va la componente radial por r cuadrado, aquí va la componente teta por seno teta y aquí va la componente phi. Entonces, si sustituimos acá, pues T de R es coseno teta sobre R cuadrado. Entonces se cancela el R cuadrado y solamente queda coseno teta. T de R.
T de teta es entonces R coseno phi seno teta. Y entonces aquí queda R seno cuadrado coseno phi. Y finalmente T de phi es coseno teta. Entonces aquí va coseno teta nada más. Si yo derivo, la derivada parcial de este respecto a R es 0. La derivada parcial de este respecto a teta, pues es 2 seno teta coseno teta. Entonces sería 2R seno teta coseno phi. Y aquí va dividido entre uno entre R seno teta. Aquí se va a cancelar este seno teta, ¿verdad? Y se va a cancelar el R también. Y finalmente la derivada parcial respecto a phi de coseno teta es 0. Entonces este término es 0. Entonces solamente queda el término de en medio, que sería entonces 1 sobre R seno teta más 2R seno teta coseno phi. El seno teta se cancela, el R se cancela y queda 2 coseno teta coseno phi. Esta sería la divergencia de T de ese campo T. Bueno, la otra operación es lo que se llama el gradiente. El gradiente es diferente. Perdone, disculpe, quiero que si tienen el micrófono abierto, que moderen el vocabulario, por favor, porque se está grabando esta conversación. Y si quieren hablar, que pidan la palabra, ¿verdad? Ahí se fue una mala expresión, una expresión vulgar, y eso no se permite en la clase. Si vuelve a repetirse, voy a tener que sacar a la persona de la clase. ¿Ok? Las expresiones vulgares no se permiten. Si no, cierren el micrófono definitivamente mejor. Bien, el gradiente. El gradiente es una operación diferente porque entonces nabla se aplica sobre un escalar. En este caso, una función escalar, ¿verdad? Se aplica nabla sobre una función escalar. Entonces, en la función escalar la vamos a llamar B en este caso. ¿Y cómo lo definimos? Entonces va a ser la parcial de B respecto a X por X unitario, más la parcial de B con respecto a Y por Y unitario, más la parcial de B con respecto a Z por Z unitario. Mira la característica acá, que B es un escalar, pero el resultado es un vector. O sea que el gradiente actúa sobre un escalar y da como resultado un vector, contrario a la divergencia, que la divergencia actúa sobre un vector y da como resultado un escalar. Entonces el gradiente es una operación que da como resultado un vector. Pues aquí nada más vemos la forma que tienen las operaciones en cilíndricas y en esféricas para que ustedes las tomen en cuenta, las anoten ahí para que no tengan que memorizárselas. En la próxima clase vamos a ver un ejemplo del gradiente en esféricas, en cilíndricas y en cartesianas, y vamos a continuar viendo las siguientes operaciones de nabla. Si me permiten, voy a hacer una captura de pantalla de la reunión, de la parte 2 de la reunión, antes de que se puedan retirar. Muy bien, jóvenes. Si no tienen ningún comentario, pueden retirarse de la reunión. Ok. Les deseo
Un buen provecho en sus alimentos y buenas tardes. Y nos vemos mañana si Dios lo permite, ¿verdad? Gracias, ingeniero, igual. Gracias, Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias a ustedes. Ingeniero, tengo una pregunta. Dígame, vamos a ver si nos queda tiempo ya, porque ahora nos queda un minutito. Ah, bueno, no, sí queda tiempo. Voy a cancelar la grabación. Permítame, voy a cancelar la grabación. Eso, permítame. Bueno, hágamela de todos modos, porque no encuentro aquí el botón. Dígame. Los resultados de la quiz, ¿cuándo los tendría? Le vamos a poner de acuerdo con la licenciada Karen para que los ponga hoy. ¿Ok? Es que sí, lo hacemos así siempre un día después, la retroalimentación. Gracias. ¿Okay? Bueno.